Bueno, para mí es un placer nuevamente estar aquí en este escenario de Nastome, en la Ciudad de México, donde es un país para mí muy importante debido a que viví 3 años acá y bueno, las vivencias de México siempre que uno vuelve son apasionantes. Los recuerdos y todas estas cosas que siempre se van logrando cuando uno vive en un lugar y sobre todo un lugar que tiene mucho calor, mucha calidez. Yo agradezco a Jorge la invitación nuevamente y también agradezco su esfuerzo porque organizar un congreso no es nada fácil, no es tarea fácil, siempre amerita muchísimas cosas y además no sabemos lo que hay detrás, uno ve lo que está solamente apareciendo y no se sabe lo que la persona está viviendo personalmente y tiene que también llevar o andar con ello. Mi ponencia es sobre un área de la astrogenealogía que he querido manejar de manera muy sencilla para que pueda llegar a las personas que conocen ya el campo de la astrogenealogía o lo que es la astrología sistémica, pero también para aquellos que de repente no han incursionado en ella. Yo tengo aquí en esta sala muchos alumnos que realizaron el diplomado acá en México de astrogenealogía y también el máster. Yo tengo aproximadamente ya más de 600 alumnos egresados de la escuela y más de 1000 alumnos en total en 20 países con la escuela de astrogenealogía. Es una escuela que ha ido realizándose desde el año 2012 con diferentes módulos, con diferentes etapas, formando y acreditando a los astrólogos profesionales en una especialidad que tiene que ver con el campo sistémico y es una interpretación completamente más profunda sobre los procesos humanos, pero también lo que proviene del pasado familiar. Es una invitación a comprender la simbología de la carta natal, de la astrología, con el lenguaje sistémico. Yo soy constelador familiar, vengo de maestros bastante importantes en este campo, sobre todo del padre, de Bert Hellinger, y tengo ya 30 años en el campo de la astrología y soy psicólogo clínico. Entonces todo eso me ha llevado a estudiar desde hace más de 10 años la fusión de la astrología con el campo astrogenealógico, o con el campo, mejor dicho, sistémico. Hoy les voy a presentar experiencias basadas en las diferentes observaciones y estudios realizados a lo largo de muchos años con los ciclos planetarios, pero también cómo cada uno de los signos, cuando tenemos el cúmulo del signo, el factor repetitivo del signo zodiacal, está o representa cualidades sistémicas dependiendo la cantidad de planetas que repite una familia. Por ejemplo, para que podamos entenderlo, voy a hacer una demostración práctica. ¿Alguien que tenga un sol en Escorpión? Sí. ¿Puedes venir? ¿Alguien que tenga a Venus en Escorpión? ¿Alguien que tenga Saturno en Escorpión? ¿Alguien con Plutón en Escorpión? Bueno, fíjense bien. Vamos a esperar que él se agregue. A ver, yo no he hecho esto porque sea Escorpión. Su show. Yo les voy a pedir a ustedes 4 que hagan un movimiento libre, que se ubiquen de una manera muy libre aquí en este espacio, libremente. Vamos a esperar un poquito que ellos se reacomoden. Okay. ¿Qué pasa cuando observamos todo esto? Imaginemos que esto es un caso de una familia. Hay una primera generación, una segunda generación, una tercera y una cuarta. Vamos a utilizar aquí 4 generaciones, porque a veces
en el modelo que les voy a enseñar, que se llama 4 ruedas, se colocan 4 cartas fundamentales del caso que se está estudiando a nivel nuclear de una familia. Entendemos aquí que hay alguien que tiene un sol en Escorpión, ¿verdad? Que es ella. Tu caso es Venus Escorpión. Y tu caso es Saturno Escorpión y el Plutón Escorpión. Muy bien. Vamos a mirar que ella es la primera, la más antigua, pero sería la 4ª generación. Ella viene a ser, en el caso del consultante, supongamos que el consultante es la que está de última, la que tiene a Saturno en Escorpión, ella viene a ser ¿quién? En realidad, su bisabuela. Ella es una bisabuela. Esta bisabuela presenta un Venus Escorpio, fantástico. Resulta que la abuela tiene el Sol en Escorpio, genial. Resulta que el padre tiene a Plutón en Escorpio y ella nace con Saturno Escorpio. Bien, ella es la hija. ¿Qué pasaría cuando conseguimos en 4 cartas una situación repetitiva, por ejemplo, de un factor escorpiano, en donde cíclicamente hay una exposición en grados que posiblemente nos arrojen cercanías? Cuando hablo cercanía de los grados, es que este Venus, este Sol, se aproximan en las cartas diferentes. ¿A quién? Al Plutón, que sería el transpersonal, y viene a corresponder sobre el mandato familiar de la representante, de la consultante, porque es Saturno finalmente. Esta historia viene desde un proceso inicial, Venus Escorpión, que sería un secreto familiar de amor. Venus Escorpio es secretos amorosos familiares. Empezó con esta bisabuela. Resulta que la abuela, con su Sol Escorpio, tiene un carácter bastante excitante, interesante, y esa abuela ha comenzado a sentir o a manifestar que los hombres, hay que tener mucho cuidado, son peligrosos. Sol Escorpión, los hombres son peligrosos. Lo transmite esa información ¿a quién? A su hijo, que nace con Plutón en Escorpión, y siendo Plutón Escorpión viene con una generación escorpiana. ¿Cómo actuaría un Plutón Escorpión generacional? Buscando el peligro. Buscando el peligro. Entonces, va a tener relaciones posiblemente tóxicas o relaciones que pueden ser totalmente trascendentales para su vida, como Plutón Escorpión. Pero allí va a vivir circunstancias dramáticas, posiblemente a nivel emocional, debido a las relaciones de pareja. ¿De dónde viene la principal fuente? De este Venus Escorpio. Y finalmente la consultante, que fue la que vino a desentrañar todo esto, a liberarse de todo esto, es la que tiene a Saturno Escorpio. Y es la que nos dice: tengo un problema porque siento que mi vida es un drama emocional. Porque siento que en mi vida estoy constantemente viviendo pérdidas. Y sobre todo, me siento que de repente atravieso por momentos duales, o alcanzo una ideal posición en mi campo afectivo, o de repente me siento que ya todo se viene abajo y termino en una crisis existencial. Saturno Escorpión. Y siento que me voy a morir. Saturno Escorpión. Esa información, Saturno Escorpión, ¿realmente de dónde viene? El secreto de la bisabuela, ese amor que literalmente o metafóricamente pudo decir la bisabuela: morimos por amor, viajó hasta allá, y el mandato es, hay que sufrir por amor. Saturno Escorpión se puede acostumbrar ¿a qué? A sufrir para conseguir las cosas, a sentir dolor. Y también a guardar secretos y estar expuesto a los abusos.
abusos de diferentes tipos, no solamente, no se vayan a lo sexual, solamente no es sexualidad esto que está aquí, hay muchos tipos de abusos. Este sistema pudo haber pasado por abusos emocionales, psicológicos, morales, económicos, afectivos. Esto es lo que vamos a ver en la exposición de hoy. ¿Bien? Le doy las gracias a cada uno de ustedes. Muy bien. Entonces, yo parto con esto para que entiendan la dinámica, cómo lo vamos a ver en las cartas. Y cuando hacemos la fusión de la carta, cómo vamos a comenzar a observar o a buscar el mayor número de cartas que tengamos, mucho mejor. Si tenemos un grupo familiar con 8 mapas, o sea, son 8 integrantes, esos 8 mapas los vamos a dividir en 2 agrupaciones de 4 ruedas. Y ahí vamos a mirar todo lo que se refiere a qué repetición o qué factor repetitivo y cíclico está viviendo esa familia y a qué se exponen. Y entonces viene lo demás, la parte terapéutica, invitarlo a sanar, invitar a esa persona a liberarse de esa repetición zodiacal o esa repetición planetaria o de esos grados críticos. Yo no voy a hablar hoy de los grados críticos porque no vamos a tener tiempo, pero aquí también se trabajan con una serie de grados críticos que se ven muy a menudo en repeticiones de mapas natales entre los distintos planetas de cada uno de los miembros de esa familia. Bien. ¿Ustedes lo ven? ¿Se ve allá? Bueno, así como se heredan las circunstancias o eventos acontecidos en el sistema familiar de una generación a otra o por saltos generacionales, por ejemplo, de abuelos a nietos, porque eso también lo vamos a ver. Muchas veces vamos a conseguir que en el mapa de la abuela está una información. En el mapa de la madre no hay ninguna información. En el mapa del nieto está la repetición de la abuela. Entonces eso se llama lealtad invisible, amor ciego. ¿Por quién? Por mi abuela o por esa abuela. No es tanto con mamá, sino con la mamá de mi madre. De esta misma forma podemos comprobar repeticiones de los ciclos planetarios que a su vez nos van a enseñar énfasis zodiacales en los mapas natales de los descendientes. Esta información permite mirar rápidamente dónde se están produciendo implicaciones en el estudio de un grupo familiar a través de un sistema de 4 ruedas integradas. Era lo que les explicaba ahora. Será necesario tener en cuenta 3 factores en los análisis de repeticiones sistémicas de los mapas natales. El primero es, el que les voy a enseñar, el signo o signos que más predominan en la repetición. El segundo es la combinación de planetas exteriores con planetas personales. Y el tercero, el o los grados críticos repetidos en la mayoría de los mapas del grupo familiar. Pero el tercero no nos va a dar tiempo. Eso es tela marinera, como dicen en España. O sea, es largo. Cada uno de estos factores nos darán informaciones precisas para que después, por medio de las técnicas terapéuticas con que cuente el astrólogo, pueda ayudar al consultante a trabajar y sanar dichos nudos o repotenciar las virtudes. Yo me detengo un momento acá porque resulta y acontece que no todos los astrólogos son terapeutas. Y cada astrólogo tiene que aprender y saber cuáles son sus limitaciones. Cuando un astrólogo se presente o esté en un campo especializado y carezca de alguna técnica, por favor, la mejor manera de ayudar a alguien es remitirlo. Es darle una referencia e invitarle a que busque una ayuda en un campo con alguien que verdaderamente esté especializado en esa área. Porque si no, esto es la caja de Pandora. ¿Bien? Ok. Bueno, iniciemos con esas repeticiones o predominancias de cada uno de los signos. Vamos a empezar a mirar qué pasa con un factor Aries. Un factor Aries repitiéndose en familias. Cuando me escuchan hablar de factor, significa el contenido que tiene cada una de las cartas de los familiares en un signo predominante repetitivo.
Si yo, por ejemplo, consigo que la carta de la cuarta generación tiene 2 planetas, 3 planetas Aries, la siguiente tiene 2 planetas, la otra tiene 1 planeta, la siguiente tiene 4 planetas, ahí tenemos una sumatoria alta. Eso se va a comparar con el resto de los signos, claro. Hemos conseguido un factor Aries. Pongámonos aquí ahora. ¿Cuál es el sentido cuando nos enfrentamos a una familia con factor ariano? El sentido de esa familia se llama sentido de supervivencia. Hay que sobrevivir. Se aprende a sobrevivir a algo. Hay luchas encarnadas para conquistar objetivos y también vamos a conseguir una emoción predominante que es la rabia. Pero esa rabia puede ayudar, esa rabia puede salvar a ese grupo familiar. ¿Cómo lo salva? Lo lleva a un propósito de competencia y de ganancia. Competir para ganar, competir para continuar. Igualmente, en el caso de Aries, vamos a conseguir sistemas con mucha carga que pueden indicar asuntos que están relacionados con la guerra. O sea, esa familia puede tener una memoria familiar de temas de guerra. Es decir, quienes participaron en una guerra o fueron víctimas de ella. Eso tiene mucho que ver con las cargas arianas. De igual manera, nos habla psicológicamente de una lucha por recuperar la autoafirmación. ¿Qué debe aprender una familia con tanta carga Aries? Autoafirmarse. ¿Qué debe aprender una familia con tanta carga Aries? Autosuficiencia, ser autosuficientes. Y también aprender a sobrevivir o continuar con ese sentido de sobrevivencia ante las circunstancias que se presenten como más radicales o duras, contando con su individuación, en una capacidad de, vuelvo a decirlo, de autoafirmación. Somos capaces y sí podemos hacer. Sin caer en la autoaniquilación del sistema. Ese es el riesgo de una familia Aries, que se puede autoaniquilar. ¿Saben cómo nos autoaniquilamos? Cuando decimos, yo sigo por mi propia cuenta, no me sigan, ustedes hagan lo que quieran, yo lo hago por mí, yo me voy, o yo esto lo resuelvo de otra forma, ¿entienden? Entonces, esa autoaniquilación es comenzar a desprender. Aries se enfrenta siempre a un capítulo de conflicto, o sea, de dinámicas conflictivas, de peleas. ¿Ok? Cuando el factor es Tauro, Tauro nos habla de un sentido de autovaloración. Una familia con mucha carga Tauro nos habla de una necesidad de obtener seguridad, pero también esa seguridad se puede establecer en el ámbito material y la búsqueda de estabilidad afectiva. Muchas familias con mucha carga Tauro viven procesos anteriores o vienen de procesos anteriores de carencias. Carencias, problemas con el tema de la reserva, problemas de alimentación, el tema comida, cómo esa familia aprendió a subsistir con la comida, con la alimentación, con las provisiones posibles, cómo se manejaron con el dinero, cómo se manejaron con las cargas materiales, pero también cómo aprendieron a valorarse más allá de lo que tenían. Porque estas familias tienen un pequeño detalle. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? Es un mandato fuerte, duro. Porque la autoestima de esta familia está siempre en juego en función de ¿qué? De estructura material, de seguridad y estabilidad, y también de que cada vez que se tiene más, estás más integrado, eres más aceptado al grupo, al sistema familiar. Y el ser más aceptado a un sistema familiar significa también que serás más aceptado a nivel social. Entonces es como un aprendizaje, es como un programa que proviene de estos modelos.
El propósito, ¿cuál es? Incorporar, asimilar y tener. Ese es el propósito. Aquí vamos a ver sistemas con mucha carga taurina que tienen que trabajar qué tipo de temas. Temas de territorialidad, conservación y gestión, tanto material como la propia valoración y estima personal. Hay un problema aquí con las familias taurinas con el tema de territorio. Esto no me lo toques, esto nos pertenece. O el que viene de afuera, un núcleo taurino puede decir, ¿y este quién es? ¿Este qué nos viene a quitar? Hay un conservadurismo, un elemento muy tradicional y una necesidad de conservación de lo que tenemos. ¿Bien? Sobre Géminis, un sistema familiar con mucho Géminis, ¿qué nos va a indicar? El sentido de la palabra es predominante, igualmente la capacidad para pensar antes de actuar. Aquí vamos a conseguir recursos mediáticos, intercambios a través de la comunicación, el aprendizaje, lo que se quiere imitar y también el riesgo de dispersar la atención. Estas pueden ser familias muy dispersas de los problemas puntuales de la relación familiar. Estas son familias que quieren resolver las cosas de manera superficial y tienden a buscar siempre una situación o un recurso paralelo. O sea, el problema es este, pero ellos están viendo esto. Y aquí se encaminan. Es como dispersar la atención del verdadero problema. Entonces la dualidad geminiana. ¿El propósito dónde está enfocado? Está enfocado en aprender con los propios recursos personales y desapegarse de un sentimiento del gemelo solitario. Los que han estudiado o saben algo de constelaciones, les será muy conocido esta expresión del gemelo solitario. Un gemelo solitario es algo ficticio que nos acompañaba, pero nació nada más uno y el otro se quedó. Ese síndrome de gemelo solitario puede convivir en el sistema familiar. ¿De qué manera? De que siempre se está buscando a alguien que no está y que me acompañe o que me pueda dar esa compensación de lo que está vacío. Es como que necesitamos complementar con el que falta, con algo que falta o con alguien que falta. La habilidad para negociar y jugar con las palabras va a ser esas habilidades que van a presentar mayormente los sistemas geminianos. Veamos con Cáncer. Cáncer nos va a hablar de un sentido de protección y una necesidad de superar una dolorosa experiencia de nido vacío. Los factores cancerianos en la familia se enfrentan mayormente a circunstancias dolorosas con el nido vacío. Porque ¿qué pasa en un sistema cáncer, muy cáncer? La familia es todo. El núcleo es todo. Y mientras más funcional es, mejor emocionalmente nos sentimos. Entonces, esa figura de mamá tiene que estar siempre allí, y para mamá esa figura de los hijos siempre tiene que estar allí. Cuando hay alguna partida, o cuando por ley de vida, cada quien tiene que tomar su destino, sobre todo los hijos en este caso, ahí se presenta el doloroso duelo del nido vacío. Eso es canceriano. La contención emocional será la gasolina que se genera para mantener integrado el sentimiento familiar. O sea, contención es mantenernos siempre lo más agrupados, abrazados posible. Contenernos, pero a nivel emocional. No es tanto económico ni material, emocional. La familia cáncer necesita sentir al otro aquí. Necesita sentirlo. Necesita sentir a los abuelos, necesita sentir al tío, necesita sentir al padre. Necesita que los hijos estén de alguna forma, pero siempre nutriendo emocionalmente. ¿Cuál es el propósito entonces de un factor canceriano?
se dirige hacia la lucha de contener y guardar. ¿Qué cosas guarda cáncer? Recuerdos, la memoria viva del sistema para poder ser transmitida a los descendientes. Ese es otro recurso que tiene, no lo sé si sea un recurso favorable o no, el de mantener viva la memoria. El problema de mantener viva la memoria es que por una parte es necesaria y por otra parte es muy dolorosa. Porque siempre se están recreando circunstancias que han sido agradables y también muy incómodas o muy sufridas. ¿Bien? Finalmente, los casos con predominancia canceriana van a tender a mirar como punto focal la relación pasado-presente. Hay una deuda histórica que se debe repetir, o lo que hacemos en constelaciones, que es: no repitas la historia, trasciende la historia, toma tu propia historia. Ese sería uno de los puntos de ayuda a un sistema repetitivo cáncer. Bien, con Leo, con Leo todavía no. Un caso, yo puse casos intercalados para que lo fueran viendo. Si vemos acá, esto es el modelo de las 4 ruedas. La principal rueda, la que está al fondo, la primerita, esa es la generación más lejana. Es decir, en este caso es el padre de esta familia. La carta natal que está internamente, ¿la ven? La segunda rueda es en esta familia, en este núcleo familiar, la esposa, es decir, son los padres. Papá, interna, segunda rueda, mamá. La tercera rueda es la del hijo de ellos. Y la cuarta, la exterior, borde exterior, es el nieto de ellos. ¿Okay? Fíjense que donde están los óvalos, ¿los ven? Ahí es donde están concentrados las repeticiones sistémicas de este clan. Hablamos de 3 generaciones. La última, ¿cuál es? El nieto, que sería la primera en esta muestra. La segunda, ¿quién es? Su padre. Y la tercera, ¿quiénes son? Los abuelos. ¿Ok? Este es un caso de repetición sistémica por lealtad invisible entre abuelo y nieto. Si vemos la carta del abuelo, él presenta una información donde ven, no sé si lo logran ver desde allá, un poco difícil, ¿verdad? Pero yo les voy a dar más o menos la orientación. El abuelo presenta una información bastante notoria con un Saturno Virgo y una Luna Virgo. El nieto repite con Saturno Virgo y también Marte Virgo, pero además el padre que está en el medio, en el tercer círculo, tiene también a Saturno Virgo. Ellos vienen de un ciclo planetario repetitivo del primer retorno de Saturno. Y los 3 retornos de Saturno están conectados con Virgo. Es una información sistémica, como decir, una orden sistémica que se repite a nivel de lo que vamos ya a ver sobre Virgo, que es la repetición en el campo de enfermedad o áreas de enfermedades. Este señor era alcohólico, el abuelo. Su esposa no, era codependiente. El hijo tuvo principales problemas de alcoholismo, pero los pudo erradicar a tiempo. Y el nieto sufre o sufría de un tumor hepático. Relación órgano-enfermedad. ¿La enfermedad del abuelo quién es? ¿Cuál es? Alcoholismo. El órgano expuesto del nieto, ¿cuál es? El hígado. Estamos hablando de un niño. Ahora tiene 10 años. Entonces, vemos también la lealtad de repetición de este niño
con factores cancerianos. Este otro óvalo, que ven acá con cáncer, el niño es Sol Cáncer. El padre tiene a Mercurio en Cáncer, también el niño tiene Venus Cáncer y el abuelo tiene Sol Cáncer. La lectura del doble se ve por los soles. O sea, el nieto es doble ¿de quién? De su abuelo. Entonces, ¿qué hace? Duplica el conflicto del abuelo. Lo duplica. Duplicar es, yo por ti, abuelo, ahora lo tengo en mi cuerpo y está ajustado en mi hígado. ¿Ven? Esta es la manera que estudiamos esa repetición. Bien. Pues si quieren yo les doy, aparte los datos, si no los ven allí, yo les doy los datos de cada uno de estos casos. Fueron alterados los nombres. Por protección de datos fueron alterados los nombres y apellidos, eso sí. Pero los casos son totalmente casos de consulta. Leo habla del sentido de importancia. Sentido de importancia y también dominio y reconocimiento. Aquí hay conflicto con los temas del síndrome de segundones. ¿Saben qué es el síndrome de segundones? Leo tolerará ser el segundo de la fila. ¿Quién ha dicho que el Sol se va a poner detrás de Júpiter? ¿Quién ha dicho eso? En ningún momento. Entonces, ¿cómo Leo va a tolerar quedar de segundo o ser el menos importante? Entonces es un síndrome que tiene esa familia. Por eso desarrollan trastornos narcisistas en el seno de muchas familias con predominancia leonina. ¿El propósito cuál es? Se basa en tener la posición luminosa y el lugar principal, pero también crear y darle vida a todo aquello que requiere fuerza y autoexpresión. Si para la familia Aries es muy importante la autoafirmación, para Leo es la autoexpresión. Y es ser vitales. Y vital significa tenemos que ser de vital importancia. ¿Bien? Entonces, ganar el lugar que se merecen y vencer los conflictos egoicos serán parte de las tareas a enfrentar por los propósitos de los sistemas leoninos. Ahí tenemos, he visto casos muy interesantes con Leo, muy interesantes, pero la idea de resolver y ayudar a una familia Leo a poder afrontarlo, tomarlo, pero también salir del conflicto nuclear es llevarlos a reconocer su propia humildad, la humildad en el seno de la familia, que es la tarea principal que tiene todo Leo y toda entidad solar. Bien, vamos con Virgo. Virgo, ya habíamos hablado de la transmisión, de la repetición de información de enfermedades, los temas salud, pero no es solo eso. El sentido de Virgo, ¿cuál va a ser a nivel familiar? El sentido de Virgo es corrección, limpiar y poder funcionar con un control preciso que permita tener todo bien colocado. Esta se traduce por los descendientes en un síntoma o enfermedad. En el caso anterior, vimos cómo el nieto traduce el conflicto del abuelo en una enfermedad hepática. ¿Cuál es el propósito entonces de las familias Virgo? Actuar con un juicio o con juicio, pero siendo consciente de las propias exigencias sin tener que vivir con una sensación vergonzosa por aquello que nada tiene que ver con el presente. ¿Saben cuál es el conflicto que vienen trayendo las familias Virgo, la información Virgo? La culpa. La culpa. Entonces esa culpa crea vergüenza y esa vergüenza nos lleva a limpiar. Limpia, limpia. Borra, quita, acomoda, corrige. Claro, ¿a quién están corrigiendo? ¿Qué tienen que corregir?
¿A quién tenemos que salvar? ¿Y cómo lo salvo? O simplemente depurando, siendo un depurador, o simplemente no salvo a nadie. Lo que hago es repetir. Y la repetición va absorbiendo la culpa, convirtiéndonos en el chivo expiatorio y también, por supuesto, en lo que es la transmisión o la consecuencia final de un síntoma o una enfermedad. Muy bien. Podemos decir aquí finalmente que cuando una familia aprende a soltar las cargas que son repetidas de la moralidad, lo que es la pulcritud, esa pulcritud extrema, entonces comenzará a vivir una mayor libertad sin críticas ni juicios radicales. Aquí tenemos otro caso. Este caso fue sumamente interesante. Se llama caso de poliposis. La poliposis es un tumor o son tumoraciones en el área, en la zona intestinal, en los intestinos. Aquí hay 4 generaciones. ¿Bien? Es un caso, es un grupo familiar con énfasis absolutamente Virgo. Estas 4 generaciones nos presentan al bisabuelo, la abuela, la hija, el padre, que es el hijo y el nieto, y el consultante, que sería el bisnieto. Muere a los 53 años, muere a los 56 años. Esta persona nació en el 74, murió este año a los 43 años. Y el que está en peligro o en riesgo es el bisnieto. Poliposis. Miren este factor impresionante, como vemos el sol del chico, ¿no? Virgo, Marte del padre, Virgo, el Marte de la abuela, Virgo, y el sol del bisabuelo, Virgo. Además que hay una serie de connotaciones mayores y expuestas en ese signo. Es como una línea perfecta, ¿la ven? ¿La poliposis qué es? Ah, ok. ¿Pero qué es un tumor? ¿Algo? ¿Alguien dijo algo sucio? Una guarrada. Exactamente. Es una guarrada, o sea, algo sucio. El conflicto de suciedad, de lo que quedó sucio y lo que ocasionó culpa, ha sido la causa de repetición en este sistema de sus conflictos de lealtad con la poliposis. ¿Bien? Veamos qué pasa con Libra. Libra tiene un sentido de dependencia con los demás. La búsqueda de una identidad ajena, un modelo de imitación para representarlo en las relaciones sociales y relaciones de pareja, va a ser uno de los casos principales de una repetición libriana en un núcleo familiar. Los asuntos librianos nos enseñarán las historias vinculadas con los roles del compromiso de pareja y también la dificultad para establecerlos. Aquí vemos 2 cosas. O hay sentido de compromiso o hay problemas con el compromiso. ¿El propósito cuál es? Conseguir desligarse del destino del otro y poder asumir la autonomía emocional estructural en la vida. Una familia con un factor repetitivo Libra va a enfrentarse a una posibilidad de conectar con el arte, con la belleza, con la imagen, con la elegancia y también con la amabilidad. Tienden a conseguir una disposición para reconciliar los conflictos que sucedieron en el pasado familiar. Esa es la clave de una familia Libra, reconciliar. Ese es el arte de la sanación en Libra, reconciliar. Cuando un sistema familiar Libra se reconcilia, está logrando liberarse. Si sigue anclado y dependiendo a ello, lo va a repetir. Con Escorpión, que fue lo que hicimos aquí, ¿sí?
Claro, ellos no son familia, ¿no? Pero hay una resonancia de sincronicidad buscada a propósito. Hay sentido de dramas emocionales de profundo impacto en el sistema familiar. La situación que desencadenan fuertes miedos e incluso ataques de pánico es el sentimiento de pérdida y muerte. A eso se enfrenta continuamente una familia con factor repetitivo escorpiano. Cuando tenemos esta repetición o énfasis en el grupo familiar, vamos a estar frente a luchas de poder, a temas de abusos o también los famosos secretos de familia. ¿Cuál es el propósito entonces del factor escorpiano? ¿Cuál será? Revelar, liberarse de la sensación de vacío, bloqueo y lealtad ciega a vivir en un continuo dolor. Eso se elige. Cuando veamos el énfasis escorpiano, pregúntenle a la persona, ¿tú qué eliges? ¿Transformar o sufrir? Claro, ¿qué van a decir? No, transformar. Mentira. Porque eso de la boca para afuera no sirve. Hay que vivirlo y hay que verdaderamente practicarlo. Si no hay conciencia, no se llega a la fuente real del dolor. No se llega a la trascendencia del dolor, sino se logra la conciencia del mismo. Porque ¿qué pasa cuando no somos conscientes del dolor? Lo guardamos. Y el guardarlo es tener como una espina en el pie, que en el momento que apoyemos completamente el pie la vamos a volver a sentir y vamos a tener otra vez ese mismo impactante dolor. Entonces, Escorpio es sacar, expulsar, vomitar lo que nos ha hecho daño, lo que nos ha causado toxicidad, lo que nos contamina una y otra vez. Por eso ese propósito es liberación y descubrir la capacidad de la voluntad y el poder transformar lo difícil en algo fácil. Esas van a ser las tareas de este grupo familiar. Yo sé que se dice de repente muy rápido, pero ese sería el trabajo, ese sería el proceso personal de las familias Escorpio. Bueno, antes de Sagitario, esto es un énfasis Libra. Esto es otro ejemplo. Este ejemplo me encanta, me gusta mucho. ¿Por qué? Miren todos los soles donde están. Son todos soles Libra. El padre, músico. La hija mayor, músico y cantante. El hijo, músico y también arreglador o reparador de instrumentos musicales. Y la hija, es decir, la nieta, sería la hija de Lara, es una cantante famosa. Top. ¿Okay? Fíjense todo lo que hay en función a Libra. Es un factor repetitivo Libra perfecto. 3 generaciones. Abuelo, la madre, o sea que serían los hijos de él, y la chica que es la nieta. ¿Bien? Por eso les coloco talento artístico destacado de músicos y cantantes. Hay mucho factor Mercurio-Venus, haciendo conexión Mercurio-Venus, hay mucho Mercurio-Venus, mucha facilidad y talento vocal, la belleza de la voz. Ok. Sagitario. Bueno. Cuando conseguimos los factores Sagitario, ¿qué pasa? ¿Cuál es el sentido? Sentido de buscar, pero no solamente buscar, es sentido de conseguir, sentido de encontrar. ¿Y qué queremos encontrar? Una verdad, una nueva filosofía que permita la expansión de las creencias tradicionales. Los sistemas con repetición sagitariana tienen una gran oportunidad: romper el modelo tradicional de su núcleo y buscar su propia verdad. Ahora, el foco de atención se va a basar en aquel o aquellos que fueron muy admirados, que se fueron lejos, que emprendieron caminos, lugares o países diferentes. Esto es prácticamente como hablar de una memoria migratoria.
La información que recibe una familia con gran predominancia sagitariana es la de enseñar, explorar, ampliar el nivel cultural. Y los temas de exilios por problemas políticos, sociales y personales van a ser frecuentes en este modelo familiar. ¿Cuál es el propósito? Alcanzar las alturas y la libertad de aquellos que han pretendido limitar o cortarle las alas. Ahí tenemos un ejemplo más adelante de una familia sagitariana que es muy interesante porque están vinculados con temas de embajada. Trabajaron con embajadas y aparte, la última generación está dedicada al profesorado. ¿Okay? Hay temas también de problemas políticos en esa familia. Bien, Capricornio. Nuestro querido e importante Capricornio, ¿sí? Sentido de jerarquía. ¿Qué exige Capricornio? Sentido de jerarquía, orden y estructura tanto en la familia como también en la vida. Hay una máxima en constelaciones que dice: aquello que no tiene estructura no prevalece. Eso es perfecto ¿para quién? Para Capricornio. Capricornio se basa en una estructura. Las familias capricornianas van a tener conflictos desde esa sensación de descalificación anterior, de sentimientos de abandono primal, pero también vamos a ver entonces que los descendientes van a sentir o van a vivir pérdidas de confianza, pérdidas de prestigio o de constancia en las metas a largo plazo. Si estas estructuras no han sido bien trabajadas, las personas que tienen grandes cargas capricornianas se enfrentan al tema de su propia desconfianza. Si hay aquí que agregar un auto, como autovaloración, autoexpresión, autoafirmación, esto es autoconfianza. Autoconfianza, confiar en mí misma, en mí mismo. ¿Cuál es el propósito? Se basa en cristalizar la realidad. Cuando la familia, el núcleo capricorniano, vive, representa, acepta su realidad, tienen oportunidad ¿para qué? Para avanzar. Si niegan la realidad, si niegan el proceso anterior, tienden a repetirlo. Hay otra máxima en constelaciones: el que desconoce su pasado tiende a repetirlo, y el que niega su pasado tiende a repetirlo. Por lo tanto, aquí Capricornio nos enseña muchas cosas. El propósito entonces estará en esa posibilidad de ser realistas y tomar opciones para vivirla ¿desde dónde? Desde una madurez y también de la capacidad de resolver a través de experiencias, de nuevas experiencias, aprendiendo de las experiencias del pasado, pero teniendo la oportunidad de decir: yo lo puedo hacer diferente. Yo lo puedo hacer diferente. Muy bien, con Acuario. En Acuario hay un sentido de independencia. Cuando conseguimos en esos mapas natales tanta repetición de Acuario, tanto Acuario en esa familia, nos vamos a enfrentar a una necesidad de ir hacia la propia conciencia, rompiendo los paradigmas familiares, haciéndolo diferente para poder salir de la incandescencia que amenaza con cegar la mirada original, la mirada auténtica que pretenden lograr. Entonces, ¿cuáles son los conflictos que presentan habitualmente estos sistemas? Los conflictos son o se traducen en sentimientos que anhelan igualdad, pero deben enfrentarse o rebelarse al sistema que una y otra vez los expone a la exclusión. Cuando ustedes consigan repeticiones acuarianas, se van a conseguir con personas que hablan diciendo: es que yo creo incomodidad, es que yo soy incómodo, yo al sitio que llegue genero algo, un problema, y me tengo que ir. Claro. Viven desde la autoexclusión, porque hay un conflicto con temas de excluidos en el pasado. ¿Pero por qué los excluían? Por celos, por envidia, por
falta de entendimiento, por no aceptación o por resistencia a los cambios. Los excluidos se exponen a estas 5 condiciones. Cuando a alguien le quieren callar la boca, no lo quieren presentar, no lo quieren dejar participar, ¿por qué? ¿A qué le tienen miedo los otros? Le tienen miedo al cambio, le tienen miedo a la originalidad, le tienen miedo a lo nuevo. Entonces, allí es donde se enfrentan los sistemas acuarianos en la necesidad de romper y decir: yo busco mi propio camino, yo busco mi propio destino, o yo simplemente me quiero zafar de las cadenas de la resistencia tradicional. Pero tienen que tener cuidado de no cegarse. Y cegar significa caer en una incandescencia de, digámoslo así, de un extremo fanatismo. Que aunque les suene un poco extraño, Acuario, su parte más sombría puede ser una parte muy fanática. Quedarse anclado, repitiendo en un círculo donde sus conceptos, donde sus ideales, eso es lo que vale, eso es lo que es. Y lo demás no existe. ¿Ok? ¿Cuál sería el propósito entonces en esta familia? Innovar. ¿Cuál sería el propósito? Crear una historia diferente que se integre al árbol familiar. Pero, eso sí, nosotros podemos crear y estamos llamados a crear historias diferentes, pero sin excluir la anterior. Repito, tenemos que aceptar el pasado, integrar el pasado, respetar el pasado, pero tenemos la oportunidad de vivir desde un nuevo presente para continuar hacia un nuevo futuro. Porque el que intenta borrar el pasado para imponerse él, está cometiendo el mismo error y peor. Y peor. Si no, remítanse a los países. Remítanse al gobierno de turno que llega y quiere mandar a la porra al anterior. Condenado al fracaso. Condenado al fracaso. El que pretende borrar la historia se condena al fracaso. Eso es una situación que no la digo yo, sino que se demuestra constantemente. Finalmente, Piscis. Piscis nos habla de un sentido de idealización. Piscis intenta fundirse. ¿Fundirse en dónde? En los sentimientos más profundos, hasta correr el riesgo de disolverse, renunciando a los propios sueños y metas por el amor incondicional. Yo sufro con Piscis, porque es que quieren ser tan integrados al otro que dejan de existir ellos mismos. La disolución pisciana, la disolución neptuniana. Entonces, ¿qué pasa con esta familia? Estas familias muchas veces viven en una historia irreal, viven en una fantasía, viven en una imagen idealizada de que si el otro no está, si el otro no existe, yo tampoco puedo existir. Es llevar el amor incondicional a su máxima potencia, pero que corremos el riesgo de desaparecer. De desaparecer por el otro. ¿Cuál sería entonces el propósito? El propósito es aprender a poner límites entre la fantasía y la realidad, en tomar un rol el de no tomar un rol de salvador y saber prestar la ayuda, las expectativas delirantes y el amor propio. Hay una gran diferencia en prestamos ayuda o nos ven o nos creemos salvadores. Ahí tenemos que tener mucho cuidado, porque también sistémicamente terminamos representando ese rol de salvador en la familia. Y cuando nos convertimos en el rol salvador, en el salvavidas, en la ambulancia familiar, bueno, se nos va a subir puros enfermos. No se nos van a subir flores a la ambulancia. La ambulancia no lleva una caravana de mises, no. Lleva enfermitos. Y si somos la ambulancia familiar, lo que vamos a llevar y lo que vamos a estar siempre atendiendo es al que tiene el problema, a la víctima o a las víctimas del sistema. Eso es Piscis. En su peor presentación, eso es Piscis. En su mejor presentación, Piscis es
poder liberarme de esa esencia, ese papel en donde yo tengo que ser el Hijo de Dios y salvarlos a todos, y asumir mi propia capacidad, mi propia decisión, y saber decir no. Y saber decir basta. Tú por ti, yo por mí. Esa es una posición interesante de resolución en un contenido, en un factor repetitivo pisciano. Bien, aquí tenemos un grupo familiar con énfasis sagitario, que era el que les comentaba. En este énfasis del grupo familiar tenemos 3 generaciones. Es un caso con cargos de embajada, profesorado y migraciones. Y hay una combinación planetaria Luna-Plutón que también se repite, la vemos aquí en los 2 círculos. Esto habla de, estas 2 personas de acá son, por decir, los abuelos, esa es la hija y este es el nieto. O sea, la última rueda es la rueda del nieto, el que tiene el Sol Sagitario. El que tiene Sol Sagitario, Júpiter Sagitario, Mercurio Sagitario, Plutón Sagitario. Fíjense cómo hace la concatenación: Plutón desde Sagitario, Marte Sagitario, Venus Sagitario y Sol Sagitario. Todas las generaciones tienen una correspondencia sagitariana. Esta familia ha estado expuesta a conflictos de exilio, migraciones, trabajo con embajadas y profesorado. Si le faltaba algo más, lo veremos. Muy bien. Bueno, les quiero dar las gracias. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, cualquier pregunta que tengan en el break, con mucho gusto les puedo responder. Muchas gracias. Gracias a ti, Enzo. Un placer siempre escucharte cómo desentrañas todas esas estructuras. Desde el punto de vista de las matemáticas, yo siempre digo, ayer decían, no es causalidad lo que nos tiene aquí. No es casualidad, es causalidad. Para mí, la causalidad en la astrología no existe. Perdón que contravenga muchos de los conceptos que ustedes tienen. No es causalidad, es sincronicidad. ¿Sí? Porque cuando mides esa causalidad y calculas la probabilidad de ocurrencia de los eventos, eso matemáticamente no es posible. ¿Sí? Van a tener 30 minutos de descanso. Ahí hay algunas cositas para comer, ahí está los software de astrología, está la